Acá, gracias a Somed por la invitación, y después de toda esa charla que nos dio el doctor Sánchez, pues nos vamos a estresar un poquito ahorita con la gastroenterología. Conflicto de intereses: yo soy conferencista de varios laboratorios de vacuna, del grupo Pharma, soy instructora del grupo de nutrición también. Vamos a hacer una charla basada en la evidencia, no vamos a tener conceptos 5D, en mi opinión yo hago esto, y basado de las guías, porque hoy en día hablamos de las guías que son basadas de los metaanálisis. Y uno se pregunta y dice, bueno, todos aquí sabemos muchísimo de gastroenterología, sabemos muchísimo de diarrea, ¿para qué vamos a volver a repetir eso si ya todas no la sabemos? Pero fíjense que aunque todos los médicos decimos que sabemos de esto, sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad en pediatría. Entonces uno dice, ¿y cómo por qué si nosotros somos tan sabios en gastroenterología se nos siguen muriendo estos muchachitos? En Europa, que son los más educaditos, los más criados, más gorditos, nutricionales, siguen teniendo un episodio por niño por año en niñitos mayores de 3 años. Y nosotros tenemos en el primer año de vida casi 5 episodios por niño por año. Esa es la causa por la cual nosotros estamos hoy aquí en esta charla, porque es una de las patologías más frecuentes que se presentan en pediatría. ¿Cómo se puede definir? Los gastroenterólogos le dicen a uno que son no sé cuántos gramos por kilo de materia fecal, pero uno difícilmente encuentra que una mamá le diga a uno cuánto es lo que pesa el muchachito, mucho menos le va a decir a uno cuánto pesó el popó. Entonces lo que dicen en definición es, mire, reducción de la consistencia de lo que normalmente venía, que se acompañe o no se acompañe de vómito, que se acompañe o no se acompañe de fiebre, y que aumente el número de las deposiciones que normalmente tenía. Es un síndrome de malabsorción, la mayoría de las veces es etiología infecciosa, pero infecciosa no quiere decir antibiótico, es infecciosa, la mayoría de las veces es virales. Ojo con los coproscópicos, empiezan y abusan de los coproscópicos, ven 4 leucocitos, 3 cruces de leucocitos, ven 100% polimorfos y estamos usando ácido nalidíxico a la lata. Y simplemente, ¿qué quiere decir un leucocito en un coproscópico? Quiere decir que ese niñito tiene el intestino inflamado, no quiere decir que necesitemos dar antibiótico. ¿Cuándo daríamos antibiótico? Cuando el niñito tiene fiebre y luce tóxico. De lo contrario, no deberíamos utilizar antibiótico en las diarreas. Es autolimitada, por lo general dura 4 o 6 días, máximo 14 días, porque si son más de 14 días, vamos a decir que es una diarrea crónica o persistente. Bacterianas, pues la mayoría de las veces serían por Escherichia coli, diarrea del viajero, hipersecreción de agua. Los virus más comprometidos son los rotavirus y el norovirus. El rotavirus ha ido disminuyendo por el uso universal, Jesús y Dios, el uso universal. Tenemos diarrea en el techo, es una secreción hiperosmolar de la membrana. Entonces, ¿cuáles serían las reflexiones que tenemos hoy para la gastroenteritis? Terapia de hidratación oral. Uno dice, para nosotros, mire, uno de los inventos del siglo XX fueron las sales de hidratación, fueron las vacunas, pero díganme ustedes que ven pediatría en general, que ven médicos en general, ¿cuántos niños llegan a urgencias utilizando sales de hidratación? Muy poquitos, menos del 30%, hay un estudio en Cali, ¿sí? Y yo me pregunto, yo como médico, como pediatra, ustedes como médicos generales, ¿por qué será que la gente no hace eso? Al niño, la señora dice así, creo que tiene fiebre y ya le está dando el acetaminofén, pero es que sin termómetro, ellas lo tienen ya codificado. Sin embargo, el niñito lleva vomitando 3 veces, lleva 4 diarreas y no han empezado las sales de hidratación. Y uno dice, ¿por qué no? Entonces la reflexión sería, ¿será que nosotros no estamos educando diciéndole a la señora, así como educamos, la fiebre es igual a acetaminofén y baño, sería el vómito o la diarrea es igual a sales de hidratación? Entonces, primer punto. ¿Pero qué le dicen a uno las señoras? Le dicen, no, mire, es que
es que eso no reduce, yo le sigo dando esas sales de hidratación y el muchachito sigue teniendo diarrea, entonces ¿para qué lo voy a usar? Pero no disminuye la pérdida de líquidos y fuera de eso no acorta la enfermedad y además sabe maluco. Entonces, ¿para qué voy a dar eso? Entonces, es el plan nuestro como puericultores, decir, es para evitar la deshidratación, es para evitar las idas a urgencias, las consultas y decir, mire, si el niñito empieza con 1 o 2 deposiciones y usted empieza los electrolitos o los sueros de hidratación, pues no se va a deshidratar y no le va a dar vómito, porque la mayoría de las veces empieza primero el vómito, primero la diarrea y después el vómito. Evidencia 1A, piedra angular, sales de hidratación. Ahora viene el otro punto de reflexión. El niño llega deshidratado, llega con 3. ¿Quiénes de aquí trabajan en urgencias o ven urgencias? Varios, ¿cierto? El niñito llega y la enfermera le dice, ¿por qué viene? No, porque es que el niñito tiene 5 deposiciones y 3 vómitos. El médico no ha visto el muchachito y ya la enfermera lo tiene canalizado, pero sin preguntarle a uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, la cultura, por lo menos en el Valle del Cauca, a nosotros no nos enseñaron a hidratar con sonda nasogástrica. Y este es un punto que yo traigo a reflexionarles a ustedes. Mire, nivel de evidencia, 1A, hidratar por sonda nasogástrica. ¿Qué es más fácil, pasar una sonda nasogástrica o pullar a un muchachito que está deshidratado? ¿Qué tan fácil es coger una vena en un niñito deshidratado? No es fácil. Sin embargo, uno llega y le dice a la enfermera, pasémosle una sonda nasogástrica y lo miran a uno, ¿y este viejo de dónde salió? ¿Sí? Pero podemos hidratarlo. ¿Cómo? Le pasa la sondita y le da lo mismo que si fuera por vía oral. Y hay muchísimos estudios que le demuestran a uno que disminuye la hospitalización, que acorta la ida a urgencias, que se recuperan igual que con los líquidos endovenosos. Sales de hidratación tenemos muchísimos. En la época de uno había uno, no más. Ahorita hay con zinc, sin zinc, hay 30, 45, 60, 75, en Bonais, en no Bonais, como los quieran. Pero ¿qué dice la evidencia? La evidencia le dice a uno, mire, hay que dar sales de hidratación 60 o 75, no más. No podemos seguir utilizando sales de hidratación de 30 y de 45 para hidratar. Eso no es concebido. En este momento 1A es sales de hidratación. Póngale el nombre que quiere, 60 o 75. Dietas y fórmulas especiales. Aquí es bien curioso esto, ¿no? Uno ve a la gente, ¿sí? A los muchachos, a los estudiantes, a los residentes en urgencias. Lo primero que dicen es, nada vía oral por 4 horas, reposo intestinal. Y uno dice, ¿y de dónde salió esa evidencia? Esa evidencia no salió de nada, el profesor me lo dijo. Y mire, nivel de evidencia 1A, el muchachito sigue comiendo lo que buenamente quiera comer. Si el muchachito le provocó el bollo de yuca, pues va y se come su bollo de yuca, no importa, o el pan de bono, sería en mi pueblo, ¿sí? Sería pan de bono, si el muchachito quiere comer, pan de bono come. Es muy importante, no hay que quitarle la vía oral, el niñito come lo que sigue comiendo y lo que quiera comer. Si el muchachito está con vómito y le va a dar usted el tetero y el muchachito le va a vomitar, pues no le va a dar el tetero porque lo va a vomitar, pero es porque ese muchachito, pero no es un consenso general. Si el muchachito está con leche materna, sigue con leche materna. No existen, esto es una práctica muy difundida, diluir la leche, pasarla sin lactosa, pasar la leche de soya. Si por alguna razón sale azúcares reductores positivos, entonces inmediatamente le quitan. Mire, nivel de evidencia 1A, no pasamos a soya, no pasamos a lactosa. ¿Cuándo lo hacemos? Y hay un artículo de la Academia Americana de Pediatría del 2008, dice solamente cuando la diarrea es persistente, hay una intolerancia transitoria a la lactosa y no más de 2 semanas. Leche de soya yo creo que ya está casi a punto de extinguirse. ¿Quiénes de aquí alguna vez hemos formulado dieta astringente para la diarrea? Todos
todos hemos puesto pera, manzana, guayaba, dieta arrocito, colada de plátano. ¿Y de dónde salió de eso? Del profesor. Mire la evidencia, 5D. ¿Qué quiere decir eso? En mi opinión, deberíamos darle pera, manzana, mango, banano de arroz. O sea, eso no tiene ninguno. O sea, dieta astringente, borrémoslo. O sea, yo digo que en medicina en general uno tiene que aprender, desaprender y reaprender. Y estos son uno de los tópicos que tenemos que desaprender en gastroenteritis. Tratamientos farmacológicos, pues hay muchos y eso vamos a hablar varias veces. Antieméticos, todos, absolutamente todos. Lance la primera piedra el que diga que nunca en la vida ha usado metoclopramida para un vómito. Absolutamente todos hemos usado metoclopramida, ¿sí? Pero ¿qué dice hoy en día la evidencia? ¿Sí? Que deberíamos utilizar ondansetron, ¿sí? Solamente en salas de urgencia y no persistentemente. ¿Qué dice, por ejemplo, estos estudios? Ellos dicen que perfecto, siempre y cuando la gastroenteritis no sea moderada o severa. ¿Por qué? Porque aumenta las deposiciones. Entonces, fíjese que tiene su lado malo. ¿Qué dice Canadá? Canadá dice, lo damos una vez, en una toma, no más. Pero además, ¿qué? La FDA dice, ojo, este ondansetron tiene cambios en el electrocardiograma. Entonces, dígame, si nosotros vamos a ir a formular un ondansetron previo a un electrocardiograma, a ver si no nos van a glosar la cuentica. Entonces, eso no es. El rasaquedotrilo, que nosotros lo conseguimos en Colombia como Resorcal, en estas guías dicen que puede ser utilizado, que hay evidencia, siempre y cuando se acompañe de sales de hidratación oral. Lo mismo el zinc. El zinc ha sido una de las cosas nuevas en gastroenteritis últimamente, donde le dicen a uno, en todas las zonas que hay deficiencia de zinc, deberíamos utilizarlo. Y nosotros decimos, nosotros somos bien educaditos, estamos bien comiditos. Y uno hace aquí el consenso de quienes comen fruta y verdura todos los días entre los médicos y no alcanzamos el 10%. ¿Sí? Entonces, en Colombia, según el ESIN, el 50% de la población colombiana, independiente del estrato socioeconómico, tenemos o tienen deficiencia de zinc. Entonces, como dicen estas guías, dicen que para mayores de 6 meses, 20 miligramos 2 veces al día, de 10 a 14 días. ¿Y por qué 10 a 14 días? Para evitar la diarrea en los siguientes 3 meses. Menores de 6 meses, 10 miligramos, lo que equivale a 2.5 miligramos. En Colombia se consigue como Sulzinc. Y estos son todos los estudios que demuestran que dicen que definitivamente el uso de zinc en gastroenteritis es nivel de evidencia y que debe ser usado. La esmectita, nosotros lo conseguimos como diosmectita, también puede ser utilizado en ciertos casos, siempre acompañado de sales de hidratación oral. Evidencia, aquí está toda. Ahora vienen los prebióticos y probióticos. ¿Qué dicen las guías específicas para la gastroenteritis? Le dicen a uno, sí señora, se puede utilizar, pero ¿quiénes? Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii. Nivel de evidencia 1A. Y aquí me voy a demorar un poquito más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto. ¿Cuántas veces hemos venido a charlas de probióticos? N veces, ¿sí? ¿Y qué tanto sabemos de probióticos? ¿Cómo formulamos nosotros los probióticos? El nieto tiene diarrea y uno se acuerda que esa vaina sirve. Sí, y dice, espérese a ver qué tengo ahí entre las muestras. Y va y saca un probiótico, el que tenga, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hace uno? Yo siempre les digo que reflexionemos. ¿Qué es un probiótico? Todos ustedes saben, microorganismos vivos que se administran en cantidades apropiadas y que son útiles para el huésped. Todos ustedes se saben esto, ¿sí? Pero con relación a los probióticos, ¿qué dice uno? Todos son iguales, todos sirven para todo, no existe diferencia entre ellos, su efectividad es específica para cada cepa, su efectividad es igual para cada especie. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Ustedes son muy juiciosos, muy bien. Su efectividad es específica para cada cepa, ¿sí? Pero yo entonces les digo, mire, cuando uno va a formular un probiótico, ¿sí? ¿Realmente sabemos cuál es la indicación para cada especie? Yo les pongo un ejemplo.
¿quién de ustedes sabe qué es el Bacilo clausi? ¿Cómo se llama en Colombia el Bacilo clausi? ¿Quién dice algo? ¿Quién ha formulado enterogermina? Todos, ¿sí o no? Pero sabemos cómo se llamaba el Bacilo clausi, sabíamos que enterogermina era el Bacilo clausi, entonces punto de reflexión, estamos formulando cosas que no tenemos ni idea qué son. Segundo, ¿sabemos cuál es la dosis? ¿Sabemos cuántas unidades formadoras de colonia tienen los probióticos? ¿Cuántas unidades tienen? No sabemos, ¿sí? Entonces, otro punto de reflexión, cuando nosotros vamos a formular antibióticos, nosotros no sabemos la presentación, la cantidad y los miligramos por kilo. Con los probióticos nosotros estamos formulando ni a qué dosis y se deben usar de forma específica. Entonces, esta es la definición que dijimos. Esto como para decirles, mire, probióticos, ¿qué es probióticos? Es como decir antibióticos. Entonces, cuando yo voy allá, entonces le digo yo, tengo una otitis, entonces, señora, le voy a dar un antibiótico. ¿Qué le dije? Pues nada, porque, ¿qué? Un antibiótico. Entonces usted le dice, ¿pero cuál? ¿A qué dosis? ¿A cómo me lo tomo? Y todo esto. ¿Listo? Entonces, los probióticos se ven en bacterias, en levaduras, estas son en especies y estas son las cepas. Esto es importante, ¿por qué? Porque si lo ponemos en el punto, por ejemplo, como los antibióticos, entonces yo diría, estos son los antibióticos, esta es cefalosporina, de primera, segunda y tercera generación, estas se dividen en esta, y por ejemplo, yo sé que para una meningitis no le voy a dar una cefalosporina de primera generación, porque no me sirve, pero tampoco a un impético le voy a poner una cefalosporina de cuarta generación, porque no es la indicación. Lo mismo quiero yo que reflexionemos hoy con los probióticos, que aprendamos a formular y a saber de probióticos. Entonces estos probióticos además tienen que tener unas características especiales. ¿Cuáles son estas características? Deben permanecer viables desde que yo me entre hasta cuando salen, que sean capaces de reproducirse, que sean capaces de competir con el patógeno, que sean capaces de estabilizar el balance de la flora bacteriana, que sean seguras y efectivas, porque como son microorganismos vivos, entonces no se los podemos dar a inmunosuprimidos, porque acuérdense que hay muchos de HIV que tienen diarrea, y a estas personas tenemos que utilizarlo o contraindicado o no se deben utilizar porque son inmunosuprimidos. Permanecer viables en la vida útil del producto. Esto es muy importante porque a nadie se le ocurre utilizar una vacuna que no estaba entre 2 y 8 grados, ¿sí o no? Uno no coge la vacuna del sarampión, se la mete aquí y va y vacuna al muchachito a la casa. Hay estudios de probióticos donde muestran, hay unos probióticos que vienen en los yogures, en toda esta serie de cosas, y ¿cómo hace uno con el yogur? Compra uno el yogur, lo mete en el carrito del mercado, después se va al baúl del carro, ¿sí? Con estos calorcitos como el de hoy que hizo buenísimo aquí, lo echamos allí, llegamos a la casa, lo metemos a la nevera y después se lo damos y se lo mandamos al colegio al niño para que se lo tome allá a las 10 de la mañana en el recreo. Adivine qué quedó ese probiótico. Esa plática se perdió, ahí no hubo nada. Entonces, en el mercado tenemos un probiótico que requiere de 2 a 8 grados centígrados y nadie, absolutamente nadie va a formular un probiótico que diga, señor, usted tiene que ir a comprar este probiótico, tiene que ir con una neverita, con unas pilas secas, que vaya, la administre. ¿Quién va a hacer eso? Absolutamente nadie, ¿cierto? Entonces le dicen a uno, no, pero es que hay estudios que demuestran que puede estar una semana por fuera. Usted le dice, listo, muéstreme el estudio, y ya no se pelea con nadie. No tener propiedades patógenas. Hay mecanismos inmunológicos y no inmunológicos. Cada uno tiene su probiótico, tiene su acción y eso lo tenemos que saber. Así como hay antibióticos bactericidas, bacteriostáticos, también estos los tienen. Digieren alimentos, alteran el pH, producen bacterioxinas, estimulan la producción epitelial, mejoran la función de barrera, compiten con la adhesión, producen, modifican las toxinas
y hay unos mecanismos inmunológicos. Esto es muy importante porque hay gente que viene y dice, mire, es que este nuevo probiótico, este probiótico que tenemos en el mercado es buenísimo para los niños que entran al colegio y al jardín, que les da tanta diarrea, que les da tantas gripas, le vamos a dar por 10 días, suspende 20 y vuelve y arranca 10 días por 4 meses. Y uno dice, aló, ¿dónde salió eso? ¿De qué estudio? Entonces le dice a uno, mire, es que aumenta la capacidad de fagocitos, incrementa la actividad de las células natural killer, estimulan la producción de IgA, suprimen la proliferación de linfocitos, inducen la apoptosis. Esto es cierto, ¿sí? Para algunos probióticos. Pero entonces cuando ustedes les presenten algún probiótico con eso, usted dice, muéstreme el estudio que su probiótico produce IgA o que compite con toxinas, pero es el suyo. ¿Sí? Cuando usted hace un antibiótico, le dicen, no, es que es buenísimo para las gram negativas, y el estudio le tiene que decir que sirve para gram negativas, no para gram positivos. Esto es un resumen de un cuadro de un artículo que salió ahorita en el 2013, que a mí me parece buenísimo, porque le dicen a uno, mire, si uno los ve así a ojo de buen cubero, uno dice, todos los probióticos sirven para todo, y resulta que no, mire, los lactobacilos tienen ciertas características, bifidobacterias, pero en este cuadrito, mire, Saccharomyces boulardii es el único que fija toxina y fija la bacteria, y además es el único que produce IgA. Por eso Saccharomyces boulardii es el bueno que sirve en enfermedades de diarrea del viajero, diarrea infecciosos, en enfermedades de diarrea asociada al antibiótico. No me sirven lactobacilos y bifidobacterias, porque no tienen el mecanismo de acción. Entonces aquí uno va empezando a decir, listo, ya sé que existe un probiótico que me sirve para tal indicación. Los probióticos no son creados de la misma manera, así como los antibióticos no son creados, y esto es lo más importante y esto es lo que yo quiero que les quede a ustedes clarísimo con esta charla. La especificidad de cada cepa no se pueden extrapolar a los demás, son específicos. Si yo hago un estudio con amoxicilina, yo no puedo salir a decir, bueno, hago uno de amoxicilina clavulanato, ¿sí? Y yo no puedo decir que la amoxicilina me va a servir donde yo estoy aplicando amoxicilina clavulanato porque es que el mío tiene amoxicilina. Sino, muéstreme el estudio con amoxicilina a ver si sí sirve o no sirve. Su eficacia de una cepa específica, una dosis específica, no es suficiente para respaldar esos efectos saludables de una dosis menor. Si yo voy a poner en otitis media, estábamos usando 40 miligramos por kilo al día, si era una primera otitis, si no iba al jardín, si era hijo único, sí, pero hoy en día ya estamos utilizando de 80 a 100 miligramos, ¿cierto? Entonces, todo esto es dosis específica. Entonces, ¿cómo determinar la eficacia de un producto, de un probiótico? Pues hay medicina basada en la evidencia, hay más de 914 estudios, hay 91 meta-análisis, y ellos dicen, no todos tienen el mismo soporte científico. Entonces, cuando vamos a utilizar un probiótico, miremos el soporte científico que cada cepa tiene. Revisiones sistemáticas hay varios probióticos, hay muchísimos participantes, pero estos que le dicen a uno, mire, si yo cojo los probióticos como grupo, ¿sí? Como grupo, ¿qué dicen ellos? Dicen, más o menos hay 800 muchachitos, reducen la bacteria. Lactobacillus GG, ese es el rey de los probióticos, ¿sí? Reduce. Saccharomyces boulardii, en total hay 2.314 estudios, participantes, reduce la duración de la diarrea. Y entonces uno dice, no, pero es que lo reduce un día, ¿sí? Pero pregúntele a una mamá qué tan significativo es tener 4 días de niñito con diarrea o tener 5. ¿Cuándo es dejar de perder uno el trabajo 4 días o 5 días? Y no es lo mismo tener un niñito teniendo 8 deposiciones en un día que teniendo 5, ¿sí o no? Y a uno también lo van a molestar menos con la llamadera. Lactobacillus reuteri, mire, hay en Lactobacillus reuteri, que está ahorita tan de moda en Colombia, ojo con ese, porque hay dos tipos de lactobacilos, 5573 y 17938. El que tenemos en Colombia es el 17938, que comercialmente se conoce como Biogaya.
¿sí? Ese es el que tenemos. ¿Y qué dice gastroenteritis? Hay un estudio con 74 niños. No estoy diciendo que no sea un buen probiótico, estoy diciendo que apenas se están haciendo los estudios para gastroenteritis aguda. Tenemos que estar en la jugada mirando los estudios si sirve o no sirve. ¿Para qué está demostrado el lactobacillus reuteri? Para el cólico del lactante, ¿sí? Esa es una de las indicaciones. Simbióticos, pues también a veces que reducen. ¿Qué dice el Espagan? Los probióticos pueden ser efectivos en la utilización de la diarrea, ¿sí? Pero ¿quiénes? Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii. ¿Y qué dice la Academia Americana de Pediatría? Respaldan el uso de probióticos en gastroenteritis aguda en niños sanos. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Gastroenteritis aguda es un proceso autolimitado que debemos educar nosotros, es en prevenir la deshidratación y corregirla cuando se presenta. ¿Con quién? Con deshidratación, con sales de hidratación oral de baja osmolaridad, 60 y 75. Por favor, tenemos que poner apellidos. Y alimentación normal, uso de antibióticos es excepcional. Por favor, dejemos de utilizar ácido nalidíxicos, trimetoprim sulfa y toda esta serie de cosas. Zinc en Colombia es válido, racecaudrilo y esmectita podrían usarse, no antiméticos, y cuando necesitemos es el ondansetrol. Y los probióticos son específicos. Esta es una evidencia en la cual los probióticos sirven, ¿sí? ¿En qué patologías me podrían servir los probióticos? En diarrea aguda, lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii, diarrea asociada al antibiótico, Saccharomyces boulardii, diarrea del viajero, puchitis, que es la inflamación del hilio después de una resección, cuando los cirujanos resecan, cuando hay una enfermedad inflamatoria, dejan una bolsita del hilio, a veces se inflama, ahí vamos a utilizar BSL-3, no vamos a usar lactobacillus GG, ni Saccharomyces, ni lactobacillus reuteri, usamos BSL-3. Síndrome de intestino irritable, intolerancia a la lactosa, y ustedes van a empezar a oír también enterocolitis bacteriana para el recién nacido, el prematuro, pero lo que dice la revisión en este momento, Cochrane, es, ojo, esperemos, no tenemos, porque igual el recién nacido es un niñito inmunosuprimido, con una deficiencia. Entonces, eso es, no se puede dar los probióticos en niños que estén invadidos con partes centrales, con vías centrales, y por lo general los prematuros están invadidos por todos lados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, mientras me colaboran para cambiar los computadores, vamos a realizar un sorteo de Laboratorios Merck, el patrocinador de la conferencia, entre las personas que contestaron una encuesta en los stands y colocaron los bonitos acá. Por favor, le pedimos el favor a la... Sí, la condición es que la persona tiene que estar debidamente acreditada con registro médico y debe estar presente. Bueno, no es necesario que esté presente, puesto que participó allá en su sitio. No sé si le pedimos a la doctora la colaboración, para que sea muy neutral.